Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en este momento y poder encontrar en ella la guía, la dirección que necesitamos, Señor. Pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Filipenses capítulo 2 en su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 12, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. La Biblia dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este pasaje nos habla de dos temas importantes, de dos principios importantes. Nos habla de la santidad en la vida del creyente. El verso 12 nuevamente dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted observa que el versículo empieza con la frase por tanto. Así es que está llevándonos a una conclusión después de habernos enseñado una verdad importante en los primeros 11 versículos. La enseñanza de los primeros 11 versículos nos muestra cómo Dios, cómo Jesucristo llegó a dejar su gloria, su resplandor, y llegó a hacerse hombre y vivir con nosotros y morir, humillarse al punto de morir en la cruz de Calvario como una muestra del amor que Él nos tiene. Con esa base en la enseñanza, el autor escribe esta porción que vamos a estudiar y nos muestra cómo el sacrificio de Cristo, el entendimiento correcto y adecuado del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario nos debe llevar a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Si usted y yo estamos fallando en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, no hemos llegado a entender como deberíamos entender el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Si usted está buscando algún impulso, alguna motivación que le mueva a obedecer al Señor, a arreglar la vida espiritual, recuerde que tener un concepto claro de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario es la mejor motivación que podemos tener. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. El texto no dice ocupaos para lograr vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación, algo que ya tenemos. Esa frase es un llamado a vivir en santidad. El texto está mostrándonos que esto de ocuparnos en nuestra salvación debe ser hecho con temor, con respeto, y con temblor, con responsabilidad. Así es que nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con responsabilidad. Es interesante el verbo que se traduce ocupaos, porque como lo puede ver es un imperativo, es decir, no es una gran sugerencia de parte de Dios, es un mandamiento.
Ese verbo significa trabajar en algo sin interrupciones hasta terminar. Lo que Dios está haciendo al decirnos ocupaos en vuestra salvación, está mostrándonos que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad de obedecer a Dios en el hecho de vivir una vida en santidad. Esto no es una sugerencia, esto es una orden, es un mandamiento de parte de Dios. Recuerde que el tema tiene que ver con ser luz. Somos la luz del mundo. Y para tratar ese tema, el autor empieza mostrándonos que cuando un creyente llega a tomar la decisión de enfocarse en su vida en la santidad, va a poder llegar a ser la luz del mundo. ¿Sabe? Si el creyente no escoge vivir en santidad, será la luz del mundo, porque nuestra identidad, cuando Dios nos salvó, nos sacó de las tinieblas y nos traspasó a su reino de luz, como dice Efesios 2. Dios, por su gracia, cuando fuimos salvos, nos cambió de las tinieblas a la luz. Somos la luz del mundo porque Dios ha cambiado nuestra identidad. Pero sabe, la luz puede brillar de manera tenue y pasará desapercibida. O la luz puede brillar tan fuertemente que llegue a ser vista por otros. La manera en que nosotros mejoramos nuestra manera de brillar, la forma en que usted y yo vamos a brillar más fuerte para que no pase nuestra vida desapercibida en este planeta, es decidir enfocar nuestra vida en la santidad. Esa es la forma de brillar, hermano. Nuestra vida puede pasar desapercibida en este mundo si nosotros no enfocamos nuestra vida en la santidad. Si estás pensando en tener una meta importante en tu vida, si estás pensando en cuál debería ser la meta, el objetivo más grande en tu vida, hermano, la Biblia dice que vivir en santidad es el objetivo, es la meta más importante en la vida de un creyente. A veces nos enfocamos en metas importantes, pero no esenciales, en metas importantes, pero que realmente no trascienden esta vida. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado a enfocarnos a vivir una vida de santidad. Ocupaos, imperativo, orden de Dios. Trabajar sin interrupciones hasta terminar. Dios nos llama a vivir en santidad. Puede ser que tú piensas vivir en santidad en un mundo donde el pecado abunda. Puede ser algo difícil. En el día a día con compañeros que hablan y se divierten y participan de actividades pecaminosas, en un mundo donde todo apunta al pecado y no a la búsqueda de la santidad. El creyente puede preguntarse que vivir en santidad puede ser algo muy difícil. Es interesante que el versículo 13 nos muestra que Dios no nos ha dejado solos en esta meta de la búsqueda de la santidad. Y por eso el texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, Dios no nos ha dejado solos. En ese llamado que Él hace hacia la santidad, tú y yo podemos estar seguros que es Dios el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Interesante la palabra producir. Significa energía. Dios nos da la energía. Dios nos da la energía para querer y para hacer por su buena voluntad. Así es que cuando hablamos de santidad, debemos darnos cuenta que hay una parte nuestra, es a nosotros los que se nos ordena vivir en santidad. Pero es algo que no hacemos solos porque Dios es el que nos da la energía, llega a producir en nosotros el deseo, el querer, así como el hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? No estás solo.
Puede ser que en tu trabajo eres la única persona que conoce de Cristo, pero aún ahí no estás solo, porque si tú y yo consagramos nuestra vida al Señor, Él nos está prometiendo que Él va a producir el querer y el hacer. Cuando buscas la santidad en tu vida, no estás solo. No es algo que tú nada más tienes que hacerlo. Dios está ahí. Dios no va a coartar nuestra voluntad. Dios no nos va a obligar. Pero cuando nosotros de veras nos consagramos a la santidad y rendimos nuestra vida al Señor, entonces Él produce el querer y el hacer, y nuestra vida obtendrá la ayuda de Dios para vivir en santidad. No puedes brillar como la luz del mundo si no hay santidad en la vida. No podemos iluminar a un mundo que necesita ver la luz de Cristo si no hay santidad en nosotros. El verso 14 nos muestra este aspecto importante de dejar las murmuraciones y las contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ese verbo haced también está en imperativo, así es que no es una sugerencia, es una orden. Haced todo sin murmuración y contiendas. Sabes, es importante que nosotros nos demos cuenta que una de las formas eficaces y eficientes de no llegar a ser luz en este mundo es dividirnos. En cualquier grupo, en cualquier organización, en cualquier iglesia, cuando estamos divididos, cuando cada uno por su lado está haciendo lo que cree que es mejor, ese grupo, en este caso la iglesia, pierde el impacto. Cuando Jesucristo en Juan 17 oró por nosotros, pudo escoger diferentes motivos para orar. ¿Sabes cuál escogió? Que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad llega a tener un impacto en la vida de un mundo que necesita de Cristo. Pero si tú y yo nos enfocamos en murmurar y en contender, en no aceptar lo que Dios ha determinado para nosotros en nuestra vida, y empezamos a murmurar en contra de Dios y contender en contra de Dios, o llegamos a murmurar y contender en contra de otros hermanos y nos criticamos entre nosotros, al diluir la unidad que debería caracterizarnos, lo que estamos haciendo es perder el impacto que el mundo sin Cristo necesita de nosotros. Si eres una persona que divide, que murmura, que critica a otros hermanos, hermano, tú estás yendo en contra del plan de Dios. Necesitamos unirnos para compartir el evangelio. Necesitamos estar tan unidos para que la gente se dé cuenta de una diferencia. La unidad produce que nuestra luz individual y corporativa brille tan fuerte que el mundo sin Cristo se va a dar cuenta que nosotros somos diferentes. Haced todo. No dice haced la mayoría. Haced todo sin murmuración y contiendas. Tú y yo debemos aprender que aun cuando experimentemos en esta vida cosas difíciles y complicadas, no debemos llegar a murmurar en contra de Dios o en contra de los hermanos. No debemos murmurar en contra de Dios. Debemos aceptar nuestra realidad, nuestras luchas, nuestros problemas de salud, nuestras dificultades, porque Dios está en control y Dios es soberano. No debo llegar a murmurar ni a contender con Dios. No debo llegar a murmurar y contender con el hermano. Debo arreglar mis problemas y mis dificultades con los hermanos y vivir en paz, vivir en unidad. Porque cuando vivimos en unidad, eso crea un brillo especial y fuerte en nuestras vidas
y la gente se da cuenta de que hay una diferencia. ¿Observas? El texto está hablando de somos luz. Y date cuenta cómo la santidad, y date cuenta cómo sacar la murmuración y la contienda tiene un efecto directo en el brillo que nosotros podemos producir a la hora de compartir el evangelio. Si murmuras, tienes un problema espiritual, hermano. Hace todo sin murmuración. Esa es la orden de Dios. Y si en mi vida hay murmuración y hay contiendas, y si estoy dividiendo y estoy criticando, estoy yéndome en contra de lo que Dios desea para mí y para mi iglesia. Un llamado a la santidad llegará a producir un brillo especial en nuestra vida, con el cual impactaremos a la gente que necesita escuchar de Cristo. Sabes, hay un segundo principio. Tiene que ver con la vida diaria. Y en la vida diaria, el versículo 15, observa lo que dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha y en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Observa la primera frase del versículo 15. Para que seáis, para que te conviertas. Está hablando de una consecuencia. Lo que hice en el versículo 12, 13 y 14, ese llamado a la santidad, cuando decido vivir en santidad, eso va a tener un efecto en mi vida. Va a haber una consecuencia de tomar esa decisión de vivir en santidad. ¿Sabes lo que va a pasar a la persona que escoge la santidad en su vida? Se va a convertir en una persona irreprensible, sencilla, hijo de Dios y sin mancha. Observa, hay 4 consecuencias ahí. Irreprensible. Cuando el autor bíblico escogió la palabra irreprensible, estuvo pensando en una manija. ¿Sabes lo que hace la manija en una puerta? Nos permite abrir, nos permite cerrar. Sin manija no se puede. Irreprensible significa no poder agarrar a una persona. Las críticas van a estar ahí. El propio Jesucristo fue criticado. Pero las críticas deben ser sin razón. Así es que cuando escojo la santidad, mi vida se va a volver no en una vida perfecta, pero sí en una vida irreprensible, que aunque exista críticas, el estilo de vida de la persona va a mostrar que es diferente. Irreprensible. Sencillo. Es decir, sin mancha, puro, sin mezclas, sin hipocresía, sin caretas. Hijo de Dios. No porque al vivir en santidad nos convertimos en hijos de Dios, porque la salvación es por gracia, no es por algo que nosotros hacemos, es por algo que Él hizo. Pero ¿sabes una cosa? La gente podrá ver cómo vive un hijo de Dios. Sin mancha, limpios, en santidad. Así es que aquel que escoge la santidad para su vida, en la vida diaria va a convertirse en una persona que vive de manera ejemplar. No perfecta, eso no hay en esta naturaleza humana, pero sí ejemplar. ¿Sabes? El versículo 15 dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquella persona que llega a tener un testimonio poderoso,
en medio de un mundo que está lleno de pecado y, como lo llama aquí, una generación maligna y perversa. Una generación maligna, es decir, torcida, que va por un camino diferente al que la palabra de Dios establece. Y perverso, que esa característica de estar torcida ha llegado a un extremo. La generación en la que nos desenvolvemos está así, maligna y perversa. Va por un camino que puede pensar que es lógico, que es normal, que es racional, que es correcto, pero están viviendo tan torcidos. Y sabes, el creyente puede llegar a resplandecer como luminarias en el mundo. No te excuses diciendo, es que pastor, si usted conocería mis compañeros de trabajo con los que tengo que convivir. Si usted les conocería, se daría cuenta cuán pecaminosos son. Hablan, piensan, actúan, participan de actividades pecaminosas. Soy el único cristiano. Hermano, ¿dónde brilla más la luz? En la oscuridad, en la oscuridad. Así es que si estás en medio de gente pecadora, tienes una tremenda ventaja, porque tu luz va a brillar mejor, porque la luz brilla mejor en la oscuridad. Cuando escoges la santidad, tu vida cambia, te conviertes en una persona irreprensible, sencilla, hija de Dios y sin mancha. Pero sabes, tu testimonio también cambia y puedes llegar a ser una luminaria. No solo eres luz, porque Dios cambió nuestra identidad, porque Dios nos salvó y nos pasó del reino de las tinieblas a la luz de su reino, como dice Efesios 2. Sino que mi testimonio es impactante, porque al vivir en santidad y de manera irreprensible, todos se van a dar cuenta que vivo distinto a los demás. Mi testimonio se va a convertir en un testimonio impactante. Eso es misiones. Eso es apoyar las misiones. ¿Tiene que ver con mandar misioneros para que abran iglesias y testifiquen de Cristo? Claro que sí. Pero tiene que ver con que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo a un mundo que necesita. Donde tú estás, has sido puesto por Dios para que ilumines la vida de tantas personas, de tantos compañeros de trabajo que necesitan ver una vida diferente, una vida de santidad, una vida irreprensible, una vida sencilla y sin mancha. ¿Sabes? El versículo 16 nos muestra cómo nosotros debemos llegar a mantener esa vida ejemplar y ese testimonio poderoso. Porque tú y yo hemos experimentado que por algún momento de nuestra vida podemos vivir de manera ejemplar y podemos llegar a tener un testimonio poderoso. Pero esto no es un tema de un día. Esto es un tema de un estilo de vida. Y por eso se escribe el versículo 16, donde nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. ¿Sabes? La palabra asidos, el verbo, ese verbo, encierra dos ideas. La primera tiene que ver con sostener y la segunda tiene que ver con proyectar. Para mantener ese estilo de vida ejemplar y ese testimonio impactante y esa vida de santidad, el creyente necesita asirse, sostenerse de la palabra de Dios cada día. Cuando tú y yo nos damos el lujo de desconectarnos de la palabra de Dios, nuestra vida empeora. Cuando tú y yo tenemos alguna otra cosa más importante que hacer,
que leer la Biblia, orar y obedecer al Señor, lo que estamos haciendo es dañando nuestra vida espiritual. Así es que para mantener esa vida ejemplar, el creyente necesita asirse de la palabra de Dios, cada día sostenerse, apoyarse, tomar decisiones en base a la palabra, llegar a leerla, a meditarla, a que la palabra de Dios abunde en la vida del creyente, no solo en el aspecto intelectual. Asidos de la palabra de vida. Pero el segundo significado de la palabra asidos habla de proyectar. Y cuando ya estoy viviendo la palabra de Dios, debo proyectar esa palabra de Dios a un mundo que necesita ver la palabra para que puedan llegar a conocer de Cristo. ¿Te das cuenta qué significa asidos? Necesito meterme en la palabra de Dios. Y luego que estoy metido en la palabra de Dios, debo proyectar esa misma palabra a través de mi ejemplo y a través de mi boca y mostrar a un mundo que necesita de Cristo. Y hermano, somos la luz del mundo. Eso no lo hicimos, eso no lo decidimos. Cuando aceptamos a Cristo, Dios cambió nuestra identidad, nos transformó en hijos suyos, nos hizo la luz del mundo. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de brillar tan fuerte como cantamos. Brillaré tan alto, tan alto, tan alto, para que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida. El brillo depende de nosotros. La fuerza, la forma en la que brillamos sí depende de nosotros. Y si somos obedientes al Señor, nos ocuparemos en nuestra salvación, enfocaremos nuestra vida en la santidad y aprenderemos a vivir vidas irreprensibles y sin manchas, sosteniendo la Biblia cada día y proyectando el mensaje de salvación a tanta gente que necesita de Cristo. Eso es misiones. Así es que si has llegado a la comodidad, yo sí apoyo misioneros, yo oro por ellos, yo doy una ofrenda, síguelo haciendo. Pero sabes, Dios en este momento nos está llamando a cada uno de nosotros. No necesariamente a ser pastor o misionero, sino a brillar en el sitio donde me encuentro. En la oficina, en la fábrica, en el lugar de trabajo. Ahí se necesita brillar como la luz del mundo que somos. Sabes, la semana pasada repartimos esta hojita. Ahorita van a volver otra vez a repartirte esa hojita y a repartirte un lápiz. Si ya lo hiciste, coge nomás la hojita y después cuando pase la canasta de diezmos y ofrendas pones la hoja y pones el lápiz. Pero si todavía no has tomado una decisión, esta hojita dice Iglesia Bíblica Bautista Promesa de Fe. Confiando en Dios me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de. Y hay una línea ahí donde tú puedes escoger la cantidad que tú quieras. Hay un versículo que dice en Romanos 10:15, y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. Es un compromiso con Dios. Confiando en Dios me comprometo a dar mensualmente durante un año. Es entre tú y Dios. Y si quieres comprometerte con Él a invertir cierta cantidad de dinero que va a ser usada en la obra misionera de manera exclusiva, únete. Puedes ver en la pantalla el mapa mundi. Ahí están los sitios donde esta iglesia está.
23 misioneros repartidos en Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Argentina, Macedonia, Kurdistán y la India. Y todo lo que se recoge para obra misionera va a estas personas, a estos misioneros. Hermano, no hay una mejor inversión. No hay una mejor inversión que esto. Esto te da réditos eternos. No hay una mejor inversión que las misiones. Nuestro enfoque debería ser este. Así es que te animo a tomar la decisión que tú y yo debemos tomar. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das, de poder reunirnos para estudiar tu palabra y encontrar en ella la bendición de saber que tú nos has transformado en hijos de luz. Somos la luz del mundo, no por nuestro mérito, sino por tu gracia, Señor. Pero ahora es nuestra responsabilidad de brillar tan fuerte que nuestra vida muestre una diferencia ante tanta gente que necesita de Cristo. Ayúdanos a ocuparnos de tu salvación. Ayúdanos a ocuparnos de la santidad en nuestra vida. Que las múltiples metas y objetivos en nuestra vida no nos hagan desviarnos de la meta más importante, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en nuestra santidad. Gracias porque los primeros beneficiados somos nosotros. Y nos convertirás en hombres y mujeres irreprensibles, sencillos y sin mancha. No perfectos, pero sí ejemplares. Ayúdanos a brillar tan fuerte para que esta generación maligna y perversa pueda darse cuenta. Ayúdanos, Padre, a saber que cada día necesitamos conectarnos contigo, sosteniendo tu palabra y luego proyectándola a otros que necesitan escuchar de ti. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y quiere darnos la oportunidad de orar por usted, levante un ratito su mano. Permítame orar por usted, por favor. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos a enfocar nuestra vida en la meta más importante que debemos tener. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. La mies es mucha y hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha y hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Una vez más cantemos heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Amén.